a una carga positiva que usted colocara en el punto P y la soltara. ¿Qué le pasaría a una carga que usted la coloca ahí, una carga Q minúscula, digamos, ya que esta otra es Q mayúscula? Pongamos una carga Q minúscula aquí en el punto P y la soltamos. ¿Qué le pasaría? Si las dos son positivas, por ejemplo, la Q mayúscula y la Q minúscula. Hacen como corto. Bueno, ¿cierto? Se repelerían, ¿cierto? Está cortada o sea, entrecortada la comunicación, ¿no es cierto? Parece, No, profe. A lo ¿no? mejor sí. Sí, ahí ahí se le cortó un poquitito. Yo la siento cortada. A ver, es una buena pregunta. ¿Los demás compañeros sintieron que se cortó la comunicación con su compañero, que no capté el nombre? Porque para mí se me cortó el audio. ¿Para otras personas se le cortó lo que estaba preguntando o no? Un poco al principio nomás. Un poco, al principio. Sí, porque estoy tratando de detectar si soy yo el que tiene problemas con Internet o es más general, ¿me entiende? Entonces, si alguien me dice que también él la sintió entrecortado, significa que hay un problema más general ahí, porque si un compañero suyo estaba hablando y usted tampoco lo captó bien, me imagino que ahí hay un problema más general. Bueno, ¿pero me escuchan bien a mí o no? ¿O se escucha entrecortado también de repente? ¿Aló? Yo escucho bien. ¿Usted escucha bien? ¿Otro compañero puede decir, por favor? ¿Aló? ¿Se escucha bien, profe, igual? Ya, se escucha bien, qué bueno. Ok, entonces, vamos a calcular el campo eléctrico en este punto. Y si usted, para empezar, dice, bueno, si colocara una carga positiva también, entonces se repelería y empezaría a moverse. Se empezaría a mover ¿en qué forma se mueve? Se empezaría a mover en una línea recta, pero iría repeliéndose horizontalmente para acá. Ya no va a empezar aquí si usted la tiene detenida y no se va a empezar a mover para allá, por ejemplo, o para acá, sino que se va a mover a lo largo del radio, en realidad. Y si usted la partícula la dejara por aquí originalmente, entonces va a ser diagonal hacia arriba, hacia allá. ¿Ya? Entonces, eso le está indicando que el campo eléctrico producido por esta bola es radial hacia afuera. Va a ser siempre radial. ¿Ya? Ahora, si usted quisiera calcular esa fuerza, ¿cómo lo hace? Si coloca una carga cuchica aquí, ahí usted no podría, así a primera vista, no puede decir, bueno, es la constante de Coulomb por la carga de la bola, por la carga de la carga de prueba, partido por R al cuadrado. ¿Por qué uno tendría cuidado? Porque si uno considera que estas son distintas cargas, primero, porque sabemos que la ley de Coulomb es válida para cargas puntuales, y esto ya no es una carga puntual. Esto es como lo podríamos considerar como un conjunto de cargas puntuales. Son muchas cargas puntuales, una por aquí, otra por acá, en todas partes. Entonces tendríamos que calcular la fuerza que hace esa de ahí, por ejemplo, con esta sobre esta, y para eso tendríamos que considerar que esta distancia desde aquí hasta aquí, después irse hasta otra y también considerar esta otra fuerza sobre esta que se iría para allá, y habría que considerar esa distancia. Esta vendría diagonal hacia abajo, esta vendría diagonal hacia arriba. Si usted considera una que está más lejos aquí, iría en otra inclinación y además sería de menor intensidad porque está más lejos, y vendría un poquito así, y esta otra de acá, un poquito así arriba, diagonal, con menos ángulo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya de partida uno dice, bueno, esto es un poquito más complejo, no puedo llegar y dar el resultado de un viaje, ¿ya? En principio, a uno de entrada, digamos, dice, ya esto hay que hacerlo de alguna manera, calcularlo.
Entonces, para eso, lo que vamos a hacer nosotros, la estrategia que vamos a hacer es estudiar la simetría del problema y después vamos a usar la ley de Gauss que vimos ayer, ¿ya? Acuérdense, la ley de Gauss nos dice que el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la carga que quedó encerrada dentro de la superficie o que está encerrada dentro de la superficie dividido por epsilon 0, que es la constante dieléctrica. Ya, entonces hagamos eso. Primero, en cualquier punto P que esté aquí, el campo debe ser radial. Ya eso lo estamos discutiendo ya. Así que si me voy 2 cuadritos para acá, igual aquí en este punto, ya sé que el campo va a venir diagonal hacia abajo. Y si me ubico por acá, el campo va a ser aquí diagonal hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Y aquí diagonal hacia abajo, así. Entonces siempre va a ser radial. Ahora, en cualquier punto a la misma distancia, E debe tener la misma magnitud. O sea que si nos vamos por puntos así que están a la misma distancia, que sería así, en todos esos puntos, y acuérdense que esto estaríamos considerando una esfera ahí. En todos los puntos alrededor de la bola, que estén a la misma distancia, el campo eléctrico va a ir saliendo, pero va a tener la misma magnitud. ¿Ya? Y eso va a ser re importante porque vamos a sacar ventaja de eso. ¿Ya? Y entonces ya sabemos que va a ser radial en toda esa esfera que quedamos, que pasa por este punto, ¿ya? Esta esfera que va pasando por ahí, va a ser radial y va a tener la misma magnitud. Entonces, para calcular el campo vamos a usar el teorema de Gauss. Vamos a usar el teorema de Gauss que podríamos decir así como al revés. O sea, ya vamos a ver lo que quiero decir con eso, que es mejor que lo diga en el ejemplo mismo. Entonces, aquí tenemos el problema. Queremos calcular el campo eléctrico a una distancia R minúscula. Acuérdense que la bola tiene radio R mayúscula, pero esta es otra distancia general, un punto general, este es el punto P, y lo queremos calcular ahí el campo. Y como discutíamos recién, en cualquier otro punto P que esté sobre esa misma esfera, que esta es una esfera imaginaria, ¿sí? Esta que está aquí, matemática, tiene que ser radial y tener el mismo valor. Bien, el teorema de Gauss nos dice esto, que el flujo del campo eléctrico, que es la integral de E punto ds, ¿ya? Calculado sobre toda esta esfera matemática, ¿ya? Eso significa este simbolito que significa la integral cerrada, o sea que tiene que calcular el flujo no solamente en una parte, sino en toda, sumarlo todo el flujo. Va a ser igual a la carga encerrada partido por epsilon 0. En este problema, por ejemplo, aquí tenemos la bola de billar, por ejemplo, y queremos calcular, ahora aquí en este paso, queremos calcular el flujo. Hay un problema que para calcular el flujo no sabemos el campo. En realidad, nuestro problema es calcular el campo. ¿Ya? Entonces, pero podemos sacar, usar el teorema de Gauss para calcular el flujo primero y de ahí despejar el campo. Porque el flujo sabemos que es la carga encerrada partido por epsilon 0. Entonces, la pregunta es, en este problema, ¿cuánto vale la carga que quedó encerrada dentro de esta superficie matemática que está indicada con líneas punteadas aquí? ¿Cuánta carga está encerrada aquí adentro de esto? Eso quiero que lo digan ustedes. A ver, le voy a dar 30 segundos mientras voy a buscar un vaso de agua para que lo piensen. ¿Cuánto vale la carga encerrada? ¿Cuánto vale la carga encerrada? ¿Valdría lo mismo, no?
Lo mismo, ¿qué quiere decir lo mismo? Ahí le voy a A lo colocar, que está en el punto en el que tiene la carga con el R mayúscula, sería lo mismo que tiene el, lo que está dibujando la imaginaria, ¿no? Porque ahí dice que a cualquier distancia debe ser la misma magnitud. sí, pero a ver, para ser súper específico, aquí vamos a calcular el flujo eléctrico a través de esta superficie imaginaria, ¿no es cierto? Y aquí, como usted dice, aquí estamos viendo que el campo eléctrico debería tener tiene la misma magnitud, por simetría, ¿no es cierto? Uno se da cuenta, dice, bueno, es lógico que aquí siempre si hay una flecha aquí de tanto largo, aquí también tiene que ser el mismo largo, y aquí también, y es radial. Ya, eso es lo que usted dice al principio. Pero aquí le dice por el teorema de Gauss, por lo que discutimos ayer, que si calcula esto, si usted calculara esto, el problema es que en este momento no lo puede calcular porque no sabemos cuánto vale el campo sobre esta superficie imaginaria. Entonces, pero si lo pudiera calcular, el resultado es la carga que queda encerrada dentro de esta superficie imaginaria, partido por epsilon cero, que es la constante dieléctrica. Entonces, la pregunta es cuánto quedó encerrada dentro de esta superficie, que es una esfera imaginaria, es una esfera, ¿no es cierto? ¿Cuánto está por dentro? Aquí está la esfera y aquí hay algo adentro. Y usted me dijo la misma, pero yo le estaba pidiendo tomando en cuenta que todo esto que tenemos aquí podría dar el valor, porque al decir la misma no sé qué valor se refiere. ¿A cuál valor se refiere? Usted dice que quedó la misma carga encerrada. ¿Podría especificar A qué la valor? carga de Q mayúscula. Eso, exactamente. Entonces, bien. Entonces, aquí, porque usted sabe que la bola tiene carga Q mayúscula. Entonces, en la ley de Gauss, en general, está escrita así, con carga encerrada. Entonces usted aquí, para este caso particular, esta parte le va a quedar Q mayúscula partido por epsilon cero. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de calcular esto, llegar a una expresión y igualarlo a Q mayúscula partido por epsilon cero. Y de ahí vamos a despejar el campo. ¿Se dan cuenta? Ahora, calcular esta integral en general no es fácil, pero en este problema nos va a resultar fácil. En este problema sí va a resultar fácil, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué va a resultar fácil? Por el hecho de que la magnitud del campo, porque queremos calcular esta integral sobre la superficie, sobre esta superficie imaginaria. Y resulta que sobre la superficie imaginaria la magnitud del campo es constante, tiene la misma magnitud siempre. Entonces, eso nos va a permitir sacar este campo fuera de la integral. Y ahí nos va a quedar la integral sobre toda la superficie imaginaria del elemento de S nomás. Y entonces le va a quedar E por fuera y la integral de ds y la integral de los elementos de superficie de esta esfera imaginaria le va a quedar exactamente igual al área de la superficie imaginaria. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que hagamos este cálculo. Ya estamos como guía, sabemos lo que viene. Entonces, el vector de S para cualquier punto aquí, va a ser un vector de S, tiene que ser normal a esta superficie imaginaria. Y normal va a ser así, como está ahí. Entonces aquí tengo, por ejemplo, para esta partecita que, digamos, ¿se acuerdan? Un pequeño espejito en esta superficie imaginaria. Entonces es representado por un vector de S, que es un vector de superficie, que representa a esa superficie de espejo, de espejito, digamos, y entonces tiene una dirección normal a la superficie imaginaria y tiene una magnitud igual a la área de ese espejito imaginario, ¿ya? Entonces ahí está normal y la longitud que tiene aquí este vector, que es la magnitud
de este vector es dA, va a ser el área de ese pequeño espejito. Ahora, en este caso particular, para esta geometría particular, el vector que es normal a la superficie coincide con un vector radial, porque aquí no lo dibujé, pero aquí, bueno, aquí está puesto el radial ahí, pero si está un poquito más abajo el punto donde estamos calculando en este momento, entonces el radial viene de ahí, del centro para afuera, y tiene una magnitud 1, por eso se llama unitario. Entonces, para este ejemplo, nosotros vamos a poder reemplazar los vectores unitarios normales a la superficie por un vector radial, ¿ya? Para hacer el cálculo. Y hay un par de maneras de hacerlo. A ver, veamos cómo lo hice yo. Si alguien lo hace con un paso un poquito distinto, está bien, también no hay problema. Aquí, por ejemplo, ya parto calculando mi flujo. Ya sabemos que vale Q mayúscula partido por epsilon 0, pero también lo quiero calcular aquí, en la parte izquierda. Entonces aquí lo voy a desarrollar. La integral cerrada sobre toda la superficie imaginaria, que ahora le vamos a llamar superficie gaussiana, esta superficie imaginaria, matemática, que le podemos llamar gaussiana. ¿Ya? Así le llaman los libros, así se llama. Bien, entonces, este vector E, el campo eléctrico, ayer vimos que uno lo puede representar como es un campo radial, entonces está escrito de esta manera, su componente radial por R unitario, ¿ya? Esto no lo escribí aquí de nuestra transparencia al principio, pero lo teníamos ayer, ¿no es cierto? E sub R por R unitario, esto es E. Y el de S es esto que tenemos aquí, N de A. Aquí está el elemento de superficie, aquí está el elemento de área, esto es un escalar, pero aquí está indicada su carácter vectorial con este vector normal. Y tenemos eso, entonces tenemos un producto punto entre R unitario y N unitario. Y ahora, como les contaba recién, para este problema, solamente para estos tipos de problemas, hay otros problemas en que el N unitario no es igual al R unitario, pero para este problema el N unitario lo podemos reemplazar por R unitario. Y además que la componente radial del campo, que es la única componente que existe en este problema, usted lo puede sacar fuera de la integral. Así que sacamos la componente radial del campo, que es un escalar, hacemos el producto punto de R unitario por sí mismo. Y ayer vimos que el producto punto entre un vector unitario y sí mismo, ¿cuánto valía? Valía 1, ¿no es cierto? Entonces, eso nos queda un 1. Y me quedó E sub R por la integral. Aquí no me gustó esto, que aquí, fíjese que, por favor, corrijan ustedes, se me olvidó colocar este circulito, porque siempre estamos trabajando sobre toda la superficie gaussiana o imaginaria, así que ahí falta un circulito, y aquí falta un circulito ahí. Entonces, es la integral cerrada sobre toda la superficie. Y me gustaría que me ayudaran y me dijeran cuánto va a valer esta integral, o no cuánto va a valer, sino qué va a dar, cuál es el resultado de sumar todos los elementos de área de la superficie, que son elementos infinitesimales de la, ¿ya? ¿Qué va a dar esa integral? Que no la quiero hacer en detalle, entonces quiero saber qué da, porque es fácil descubrir qué es lo que da y uno escribe al tiro el resultado. La carga. No da la carga. La suma de todos los elementos de área, ¿qué da? Si usted tiene un lápiz y corta en pedacitos pequeños, y cada uno tiene los elementos de longitud, y después va sumando todos los elementos de longitud, o hace la integral, ¿qué es lo que le da al final de cuentas? Si suma todos los elementos de longitud, o integra todos los elementos de longitud, ¿cuál es el resultado? ¿A qué corresponde el resultado?
¿Aló? No entiendo bien, profe. No, porque en algunos problemas usted necesita colocar la integral de dx, por ejemplo, para un alambre con carga, entonces va a tener que integrar la integral de lambda de x y dividido por otras cosas. Bueno, pero si solamente usted tiene una integral de los elementos, un dx aquí y le suma otro dx y todos los dx, todos los elementos de longitud, ¿ya? Y si suma todos los elementos de longitud, si el elemento de longitud o los elementos de longitud los coge todos iguales a 1 milímetro, por ejemplo, entonces va sumando todos los milímetros. ¿Qué es lo que obtiene al hacer la integral? Como una sumatoria de todos esos pedacitos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le da eso entonces? Una, un valor, una longitud, algo por así. La longitud, sí, exactamente. ¿La longitud de qué? De la superficie que... No, pues si estamos trabajando con el lápiz, está sumando todas las Ah, pequeñas longitudes. Entonces, ¿qué es lo que le da el resultado? la La longitud del longitud. lápiz. Exactamente. Le da la longitud del lápiz. Si usted usted cortó el lápiz en pequeños elementos de longitud e integra. Para ese tipo de integral, lo que le va a dar la integral es la longitud de la lápiz, o del lápiz. Bien, perfecto. Entonces, en este problema, usted lo que estamos haciendo es calcular y hacer aquí cuando tenemos aquí eran los elementos de superficie, pero los transformamos en elementos de área. Entonces aquí esta esfera imaginaria, ¿ya? Eh, tenemos los elementos de área, la pequeña, cuánto vale el área de cada uno de estos elementos. Y suma todos los elementos de área. Entonces, ¿qué le da el resultado? ¿A qué corresponde? Ahora ya no son longitudes, sino que está integrando elementos de área. Y aquí lo integra. Entonces, ¿qué es lo que da todo esto? La integral de todos los elementos de área. El área de Exactamente el área de ¿qué cosa? un círculo. No, acuérdense que aquí estos son está en 3 dimensiones, esto, ¿no es cierto? Porque correspondía, ahí se ve como un círculo, la línea punteada, pero en realidad corresponde a una esfera, ¿no es cierto? Es una esfera imaginaria. Entonces le El va a área dar de la esfera, entonces. el área de la esfera. ¿Pero de cuál esfera? Porque aquí tiene dos esferas, esta roja y esta de línea punteada. En realidad la roja le hemos llamado una bola, ¿no es cierto? Porque es una esfera compacta, es como una bola de billar. Pero claro, uno podría decir que aquí, esta superficie negra que está aquí, es una esfera, y aquí tenemos estas líneas punteadas que también es una esfera. Entonces hay que distinguir bien a cuál esfera se corresponde esto. Como usted bien dice, esta integral de los elementos de área le da el área de una esfera. ¿De cuál esfera? De la imaginaria. Exactamente. Bien, exactamente. Bueno, se dan cuenta que no es tan difícil, se puede calcular. Lo que sí, claro, obviamente que uno cuando está recién estudiando esto tiene que ir deteniéndose en cada uno de esos elementos y aquí ustedes se dan cuenta que lo que nos pasa en ingeniería, que uno no puede, o en física o en matemática, estudiar de memoria como que es difícil, porque imagínense acordarse de cada cosa y cada símbolo, pero uno va entendiendo las ideas. Entonces usted dice, esto me tiene que dar entonces el área de la de la esfera imaginaria. Bien, y la esfera imaginaria, aquí no quedó marcado, pero la bola roja tenía un radio R mayúscula, ahí está, y la esfera imaginaria la hicimos pasar por este punto P, se dan cuenta que aquí el punto P está ahí, y justo en esta línea aquí viene, por ahí hicimos pasar la esfera imaginaria. Entonces, esta esfera imaginaria, ¿qué radio tiene? Este R minúscula, ¿no es cierto?
¿Y cuánto vale entonces la esfera, el área de la esfera imaginaria? ¿Cuánto es el valor del área de una esfera de radio R minúscula? Ya, eso es como un resultado de memoria que uno tiene que acordarse. ¿Cuánto vale el volumen de una esfera? ¿Se acuerdan? De cualquier esfera. Pi por R cuadrado, no sé la del círculo. No, 4 pi R. no, parece que yo estoy preguntando en este momento por el volumen de una esfera. Pregunté por el volumen o no. Bueno, quería saber el volumen de una esfera, que es más fácil, uno como que se acuerda más fácil. El volumen de una esfera cualquiera, ¿cuánto es? De radio R, digamos. Ayuda, por favor, un compañero. El volumen de una esfera de radio R, ¿cuánto es? ¿Nadie se acuerda? Pi por R. No, no, porque si es volumen tiene que venir con un R al cubo, ¿no es cierto? Pi R al cubo. Le faltó algo. ¿Algún compañero le puede ayudar? Es parecido a pi r al cubo. El volumen de una esfera de radio R, ¿cuánto es? Es 4 pi tercios R al cubo. ¿Sí o no? ¿Se acordaron ahora? Sí. Sí. Ya, pero para este curso, para esta parte del curso sobre todo, esas formulitas sí la van a tener que aprender de memoria. Ya, el volumen de una esfera es 4 pi tercios R al cubo. Y el área de una esfera, ¿cuánto vale el área de la pelota de fútbol? Pues si uno tiene que construir un área, o quiere construir una pelota de fútbol, tiene que saber cuánto cuero necesita y tiene que calcular el área entonces. ¿Cuánto vale el área de la pelota de fútbol de radio R? Eso va a tener que venir con R cuadrado, ¿no es cierto? Porque si es un área. 4 pi por R cuadrado. Bien, exactamente. Bien, bien, bien. Esa salió más fácil, ¿no es cierto? Ya, a veces sale más fácil el volumen de acordarse, digamos. Uno se confunde con esas cosas al principio, pero ya después con la práctica se acuerda. Entonces, el área de esta esfera gaussiana va a ser 4 pi r minúscula al cuadrado. Y por eso que está este paso aquí, que la integral de todos los elementos de área le da 4 pi r cuadrado, que esto corresponde al área de la esfera gaussiana. ¿Ya? Entonces aquí no puede colocar un 4pi r mayúscula al cuadrado. ¿Ya? Sería el área de la bola, de la superficie de la bola, y ahí haría un error. Y esos son los típicos errores que pasan en estos materias, en estas unidades, que por eso que yo le estoy repitiendo siempre que estamos trabajando en una parte con R minúscula, con R mayúscula, o con Q mayúscula y Q minúscula, y todo eso hay que distinguirlo claramente en cada punto, en cada paso del argumento. Entonces, ¿a qué es lo que llegamos? Que, fíjense, en esta línea que está aquí, llegamos a que el flujo eléctrico, que es esto, al final llegamos, llegamos a esto. Entonces, esto es el flujo eléctrico y por el Gauss, que estaba aquí arriba, aquí dice por Gauss, ese flujo eléctrico, por otra parte, es igual a Q encerrado partido por epsilon 0, y eso ya lo habíamos calculado que era Q mayúscula partido por epsilon 0. Entonces usted tiene esto es igual a Q mayúscula partido por epsilon 0. Entonces, si usted despeja la componente radial del campo, le queda Q mayúscula y esto de aquí pasa dividiendo acá. Entonces le queda 4 pi epsilon 0 y partido por R cuadrado. Y ahí tenemos el valor de la componente radial del campo. ¿Ya? Entonces logramos el resultado, ¿se da cuenta? Y eso fue posible porque pudimos hacer este paso, que usted pudo sacar el valor del campo fuera de la integral. En realidad sacamos específicamente la componente radial del campo, la sacamos para afuera. Y aquí en este paso, bueno, a ver, aquí me fui así,
La componente radial del campo es esto. Esto está como una ecuación escalar. Aquí una componente no es vector y esto tampoco es un vector. Así que son escalares en esta igualdad. Pero yo la puedo escribir en forma vectorial. Aquí entonces pongo E como vector y se va, ya no es la componente radial, pero como vector es esto mismo, pero hay que poner este R unitario ahí. Así que esto es lo que vale el campo. Estas dos ecuaciones son equivalentes y en unos casos uno usa esto o esto, ¿ya? Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a introducir que 1 partido por 4 pi epsilon 0, todo este epsilon 0 que está en el denominador, eso es igual a la constante de Coulomb. Entonces nos va a quedar un K arriba, nos va a quedar esto. Y esto es el resultado final para el cálculo que estamos haciendo. Esto es el campo eléctrico producido en el punto a una distancia R por esta bola de billar que está ahí. Vale, eso. Como uno ve el resultado final del campo que produce la bola y se ve bastante sencillo, ¿no? ¿Qué les parece? Aquí ese resultado lo conocíamos desde antes, ¿o no? ¿A alguien le parece familiar? Aquí en esta transparencia no lo escribí, pero lo teníamos ayer puesto. ¿Cuánto vale el campo eléctrico de dos cargas puntuales nomás? De una carga Q mayúscula pero puntual, si tuviera una carga Q mayúscula puntual aquí en el centro, con una carga Q minúscula acá a una distancia R. ¿Cuánto sería el campo eléctrico que produce la Q mayúscula? ¿Cuál es el campo eléctrico producido por una sola carga puntual Q mayúscula? Vale la constante de Coulomb por Q mayúscula partido por R0, perdón, por R al cuadrado, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que estamos llegando, que el campo producido por la bola, que parecía un problema bastante complejo, bueno, en realidad no es un problema simple, pero usando el teorema de Gauss pudimos calcularlo y llegamos a este resultado que es un poquito sorprendente, es bastante sencillo, y fíjese que es igual al campo producido por una carga Q mayúscula puntual, que esté ubicada en el centro. Es igual a eso. Ese es el campo de una carga Q mayúscula puntual. Así es que, bueno, ese es el resultado principal de esta lámina. Es re importante y lo que es muy importante aquí es todo el método que hemos usado. Hemos sacado partido, hemos sacado provecho de la... Jóvenes, se me olvidó a mí chequear si estábamos grabando. Estamos grabando, ¿no? Sí, profesor. Ah, ya, qué Sí, bueno, profe, porque hay un compañero que empezó a grabar. ya, qué bueno. Qué bueno, si no dije, chivo, voy a tener que hacer toda esta clase de nuevo. Ya, ¿y qué les ha parecido esto? A ver, algún comentario antes de seguir adelante. Me gustaría saber qué les parece esto, cualquier cosa que quieran comentar. Oh, no, aquí. ¿Qué les ha parecido? ¿Algún comentario? ¿O han podido estudiar esta materia? Bueno, del flujo yo creo que han estudiado, eh, porque para la primera prueba medimos el flujo, ¿cierto? Evaluamos el flujo. Entonces, pero bueno, aquí, aparte de que deberían ustedes tratar de seguir este cálculo y familiarizarse bien con la notación, es muy importante recordar el resultado, que si a usted le dicen calcule el campo eléctrico de una bola que está uniformemente cargada, usted dice, bueno, pero ¿para qué voy a hacer todas las integrales, todo?
si al final el resultado es igual que el campo producido por una carga puntual nomás. Y para conocer el campo, o sea, la carga el campo de una carga puntual ya la conocemos ya, que es K por Q partido por R cuadrado. Así que seguro que si usted hace todas las integrales bien, le va a salir ese resultado. Y hacer las integrales, porque aquí no hemos hecho las integrales, aquí lo que usamos fue el método de usar el Gauss. Entonces hicimos un atajo, digamos, lo hicimos más fácil. Pero si usted realmente quisiera sumar todos los puntos y hacer superposición, tendría que en realidad dividir como en discos esto y hacer integrales de todos los discos. Y sería un trabajo más o menos arduo. En algunos libros está hecho el resultado, como diríamos, a la Coulomb. En este caso hicimos a la Gauss, digamos, ¿ya? Entonces si no hubiéramos conocido Gauss, hubiéramos tenido que usar la ley de Coulomb directamente, partir la esfera en pedacitos infinitesimales, que en este caso convendría partirla en discos, así verticales, para calcular el campo aquí, hacer cada disco, calcular qué campo producía cada disco y después sumar todos los discos, y que significaría hacer la integral. Y eso está hecho en los libros, y eso son integrales no tan complejas, pero igual es harto trabajo hacerlo. O sea, usted le puede completar 3 páginas haciendo ese resultado. Pero de aquí para adelante lo vamos a usar. Bien, entonces queremos hacer ahora, seguir con este problema y queremos calcular el campo adentro de la bola. O sea, si usted dijera, bueno, aquí voy a ver el campo adentro, a cualquier distancia R, pero interior. Uno al principio tiene que pensar, uno piensa y dice, pero ¿qué significará calcular el campo adentro? ¿Qué sé yo? Podríamos hacer una operación imaginaria en que usted hace un pequeño túnel aquí, por ejemplo, que atravesara toda esta bola, un pequeño agujero con una aguja así, o con un taladro chiquitito, hace un agujero. Eso le distorsiona un poquito el problema, pero supongamos que es infinitesimal este túnel, que de tal manera que, aunque la distorsión fuera mínima, la distorsión del campo, porque ha sacado un poquito de carga para construir el túnel, pero ya, hagamos un túnel y pensemos que el campo no se altera, y usted podría introducir una carga de prueba por el túnel, y en cada punto que vaya introduciéndose, usted podría decir qué fuerza siente esta carga de prueba que usted está colocando en el túnel. ¿Ah? Esa es una manera de enfocar esto. Y la primera pregunta que no es tan difícil de responder es, si usted pusiera una carga de prueba en el centro de esta bola, ¿qué fuerza sentiría? Una carga colocada ahí donde está el puntero. Ahí, en el centro. ¿Qué fuerza sentiría la mano? Supongamos que la mano fuera una carga puntual nomás, que estuviera aquí en un espacio vacío, que hicimos un pequeño túnel aquí, entonces la mano podría moverse para cualquier lado. ¿Qué le pasaría si usted la deja ahí y la suelta? ¿Se movería o no? Si la coloca justo en el centro, así la detiene y la coloca. ¿Se quedaría ahí mismo o se movería? Se queda ahí mismo. Sí. ¿Por qué se queda ahí mismo? Porque está todo lleno de carga, no habría, por así decirlo, como espacio para moverse. No, pero habría espacio. Supongamos que hacemos un túnel, así que, por ejemplo, se podría mover en el túnel. Ah, porque llega a ser como una carga puntual. Sí, bueno, es una carga puntual que usted coloca, pero para que se quedara en reposo, ¿qué tendría que pasar con respecto a la fuerza que siente ella? ¿Qué fuerza debería sentir para que se quedara quieta ahí? Electrostática. Sí, pero ¿qué valor tendría? Debería tener. O al revés, si usted la coloca aquí y si la partícula sintiera una fuerza a la izquierda, se movería hacia la izquierda, ¿o no?
O sea, si aquí sintiera una fuerza, se movería para allá. Si sintiera una fuerza a la derecha, se movería para acá. Pero usted dijo que se quedaba en reposo y está correcto. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza ahí? ¿Qué fuerza total se estaría ejerciendo sobre esa carga de prueba? 0. 0. Bien. Ahora, bien, pero también se ve por simetría que la fuerza tendría que ser 0, ¿no? Se ve, ¿no es cierto? Porque significa que aquí la bola, un pedacito de allá, que estuviera aquí, hace una fuerza para abajo, pero el pedacito de la bola que está aquí le haría una fuerza para arriba y las dos fuerzas se anularían. Ahora, otra partícula de ahí, de la bola, haría una fuerza sobre ella así diagonal para abajo, pero otra que esté aquí hace una fuerza diagonal, le haría una fuerza diagonal para arriba y las dos se anularían. Entonces uno mirando esta figura dice, por simetría, la fuerza que siente la partícula en este punto, cuando la ubiquemos en este punto, va a ser 0. Entonces, por lo tanto, se va a quedar en reposo ahí. Cuando usted la suelte ahí, se va a quedar, no se va a mover para ninguna parte. Bien, entonces vamos a ese problema y calculemos eso. Aquí. Calcule el campo eléctrico producido por la misma bola en un punto P, pero dentro de ella. Entonces, recién discutimos aquí en el centro, pero ahora vamos a ver en cualquier punto P. En particular, aquí en este punto más o menos está como a la distancia, a la mitad del radio, por ejemplo, pero puede ser cualquiera. Ya vamos a buscar una ecuación que le dé la fuerza cuando está cerca del borde, pero al interior, otra por el centro, en cualquier punto, y otra cerca del origen. Y en el origen recién discutimos ya que era 0 la fuerza. Así que los resultados que nos den va a tener que ser 0. Bien, entonces, de nuevo, nos vamos a ayudar con Gauss. ¿Ya? A ver, tenemos que hacer, igual que antes, una discusión de la simetría. Entonces usted dice, ok, si quiero calcular el campo en un punto P aquí, en otro punto P, pero que esté aquí arriba, va a tener el mismo valor el campo, y aquí también, en cualquier punto sobre esta esfera Gauss e imaginaria, el tema es que la esfera imaginaria está pasando por dentro de la bola ahora. No importa, total es una esfera matemática nomás, es la discusión teórica de esta parte, así que está bien, no es problema. Entonces tenemos esta esfera imaginaria, la esfera de Gauss, queremos calcular el punto, la construimos porque queríamos calcular el campo en el punto P, entonces pasamos la esfera de Gauss por el punto P, ahí está. Sobre esta esfera de Gauss, el campo siempre es radial, para cualquier punto. Aquí va hacia arriba el campo, aquí va a ser hacia la izquierda, aquí va a ir hacia abajo y aquí hacia la derecha. Y en cada uno de estos puntos va a tener la misma magnitud. Ya, esa es la discusión de simetría, que usted igual la siguen pensando hasta que uno dice, sí, es cierto, es lógico, digamos, al final uno ya se convence bien de esa discusión. Bien, y después de eso uno dice, voy a calcular Gauss. Sé que el flujo eléctrico a través de toda esta esfera gaussiana imaginaria tiene que ser igual a la carga encerrada partido por epsilon 0. La pregunta, en el problema anterior la carga encerrada era el Q mayúscula. Ahora, la carga encerrada, ¿cuánto vale? ¿Es igual a Q mayúscula? ¿Es menor a Q mayúscula? ¿O es mayor a Q mayúscula? ¿Qué les parece? ¿Cuánta carga está encerrada dentro de esta nueva superficie gaussiana? ¿Es igual a Q mayúscula o no? La esfera gaussiana está aquí y la carga que quedó adentro la marcamos con este rojo porque aquí también todavía hay carga, pero esta carga está por fuera de la superficie gaussiana. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Se ve?
Aló, quiero ver eso. Quiero que me digan la carga que quedó encerrada. ¿Es igual al Q mayúscula que teníamos antes o es menor? En el ejercicio anterior estábamos Es con igual. Espérese, mire, en el ejercicio anterior, esta es la bola de billar. Entonces estábamos calculando el campo aquí afuera, en un punto P afuera de la bola. Entonces aquí hacíamos la superficie gaussiana y necesitábamos la carga encerrada. Y uno dice, ¿cuánto quedó de aquí para adentro? Y uno dice, bueno, quedó toda la bola adentro de la superficie gaussiana. Entonces la carga que está encerrada aquí en esta ecuación, usted dice, es igual a la carga de la bola encerrada, y la carga de la bola encerrada era el Q mayúscula que teníamos escrito aquí. Esa es la carga encerrada. Pero ahora el problema es levemente distinto, porque el punto P que antes estaba aquí afuera, ahora está aquí adentro, y de nuevo hacemos la superficie gaussiana pasando por el punto P, por aquí, y parte de la bola ahora está por fuera de la superficie gaussiana, ¿o no? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Y entonces la carga que quedó encerrada, ¿es igual a Q o es menor que Q? Es igual. ¿Alguna ayuda de algún compañero? ¿Alguien tiene otra opinión o no? La carga que quedó encerrada que vamos a tener que usar en esta ecuación, ¿es el mismo Q que antes o es menor? Puesto que ahora la superficie gaussiana está aquí adentro de la bola. La bola, el radio de la bola es el R mayúscula que está ahí. Entonces la bola, en realidad toda esta parte que está achurada, toda está en la bola. ¿Aló? ¿Alguien que... Ah, entonces más chico lo que está haciendo la... Ah, ya. ¿Se entendió ahora? Ah, sí, ahora sí entendí. Ya, perfecto, excelente. Eso es muy importante porque usted dice, claro, que no le estaba entendiendo muy bien la pregunta, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ahora que ya se entiende bien, podemos seguir con el cálculo, porque cuando todavía no se entiende bien lo que uno está preguntando, después, bueno, se pierde uno. Ya, perfecto. Entonces usted dice, sí, es igual, o sea, es menor, quiero decir. Ya, la carga encerrada es menor. Ya, y aquí vendría, por ejemplo, un pequeño ejercicio. A ver, voy a tratar de que sea rápido, porque si no se nos pasa la hora. Yo nos trato de esperar a ustedes para que vayan entendiendo bien las ideas y después con esas ideas que quedaron claras, vamos viendo la matemática y después de eso sacamos el resultado físico. ¿Ya? Entonces, si este punto P justo estuviera en la mitad de la bola, ¿cuánto sería la carga que queda encerrada? Justo más o menos como está aquí. Toda la carga que está encerrada, que está roja, que está aquí, eh, ¿qué, ¿a qué corresponde con respecto a la carga inicial? Porque la carga inicial era todo esto y ahora es más o menos una parte de aquí nomás hasta por aquí, a la mitad del radio R mayúscula. ¿Cuánta carga quedaría encerrada ahora entonces? A ver si alguien se atreve. ¿Cuánta carga queda encerrada? R partido en dos. Eh, espérese, no, pero por ejemplo, la carga encerrada originalmente era Q mayúscula. Quedó, ¿qué parte de Q mayúscula quedó? Quedó la mitad, un tercio, un cuarto, un octavo, qué sé yo. ¿Cuánto quedó encerrado? Q. Usted dijo que era menor. Ya, es la mitad, un tercio, un 10% nomás quedó encerrado, Q un partido en 5, dos. Q partió en dos. A ver, a eso me gustaría escuchar la opinión de algún compañero suyo. ¿Quedó la mitad de la carga total? ¿Solamente la mitad quedó adentro que estamos mostrada aquí? Para este caso en que el R es la mitad, digamos, o es Q partido por dos o no.
Otra opinión, por favor. Rápido, por favor. ¿Hay alguna otra opinión? Ese Profe, problema... Ah, sí, dígame. la otra que yo podría decir es que el R mayúscula, la carga esa que está menor tendría una R minúscula, Claro. tendría que restarlo, ¿no? Sería Q partido por R menos R minúscula. Ya, esa idea me gusta más, pero habría que, o sea, ya, yo le voy a ayudar. O sea, usted dice más o menos como que, porque la carga que está encerrada es proporcional al volumen, o sea, usted diría, a ver, voy a calcular el volumen total con el R mayúscula, ¿no es cierto? Y después voy a calcular el volumen hasta R minúscula, nomás que estaría aquí ahora, y ver si qué fracción del volumen total es el volumen rojo que está aquí. Porque la carga que queda encerrada es proporcional al volumen, ¿o no? Sí. Sí, uno lo ve, por ejemplo, le puedo ayudar ahí que si uno dijera ya tengo esta bola y la parto aquí en línea vertical y dejo una parte izquierda y una derecha, mitad y mitad. Entonces uno diría claramente, bueno, quedó la mitad de la carga al lado izquierdo y la mitad de la carga al lado derecho. ¿Cierto? Si la parte por la mitad, la naranja, digamos, entonces dice, cada mitad tiene la mitad de masa en ese caso, por ejemplo. Y si la parte en 4 pedazos, cada cuarto tendría, cada cuarto de volumen tendría un cuarto de la masa, si la masa estuviera uniformemente distribuida. Ya aquí estamos pensando que la carga está uniformemente distribuida, entonces si usted cortara la bola, voy a ir a la transparencia de arriba, inicial, si esta bola usted la parte por la mitad, aquí le queda la mitad de carga aquí y la mitad acá. Si la parte en 4 partes, entonces el volumen de cada parte es un cuarto del volumen total, y entonces la carga corresponde a un cuarto de la carga total en cada uno de estos pedazos cuadrados. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí en este problema también, para calcular cuánta carga quedó encerrada, uno necesita saber qué volumen corresponde este rojo con respecto al volumen total. ¿Es la mitad del volumen o no? El rojo con respecto al total que está ahí con el R mayúscula, que también deberíamos pintarlo con rojo, pero yo lo quise porque toda esta es la bola de cristal, la bola de billar. Yo creo que sí, Eh, que es la mire, mitad, o no una es cuarta parte. o una cuarta, ¿o no? Sí, En realidad, ¿sabe lo que es? Es un octavo. En cuanto al volumen, es un octavo del volumen. Y fíjese que el argumento va a ir así. El volumen total, la fórmula del volumen total es 4 pi tercio R, aquí está. Bueno, aquí en esta relación le voy a ayudar. La carga encerrada es a la carga total como el volumen pequeño es al volumen total, puesto que la distribución de carga es uniforme. Así que usted tiene esta relación de 3, esta regla de 3. Entonces, la carga encerrada va a ser igual a la relación entre el volumen pequeño y el volumen grande multiplicado por la carga total. La carga encerrada, que está aquí, es una fracción de la carga total y la fracción corresponde a esta razón entre los volúmenes. ¿Ya? Ahora, como los volúmenes dependen del radio al cubo, le va a aparecer esa relación. El volumen tiene usted que el volumen pequeño, que en este caso corresponde al volumen que está pintado con rojo, es 4 pi tercio R minúscula al cubo.
y el volumen de la bola total que va hasta el borde es 4 pi-tercios con R mayúscula al cuadrado. Se le van los 4 pi-tercios y le queda este cálculo que tenemos aquí, le queda R minúscula dividido por R mayúscula al cubo, multiplicado por Q. ¿Ya? Así es que la carga encerrada es esta fracción de la carga total. Es la carga total, pero multiplicada por este número. Y este número es un número menor que 1, puesto que el R minúscula es menor que el R mayúscula. Y en particular, si el R minúscula es un medio de R mayúscula, entonces aquí arriba usted pondría un medio de R mayúscula, se le iría el R mayúscula con este R mayúscula y le queda un medio al cubo. Y un medio al cubo es un octavo. Es un medio multiplicado por un medio que le da un cuarto, y si lo multiplica de nuevo por un medio le da un octavo. Entonces, la relación general es esta, y para R igual a R mayúscula medio, para R minúscula igual a R a un medio R mayúscula, esto le queda un octavo. Así es que para este dibujo que está aquí, la carga que quedó encerrada es un octavo. Pero aquí lo estamos calculando en general, y la fórmula de la carga encerrada para cualquier R adentro de la bola vale esta fórmula. ¿Ya? Así es que esa es, en este momento, en el otro ejercicio para la bola completa, cuando estábamos calculando el campo por fuera, nos salió súper fácil porque la carga encerrada era el Q mayúscula total. Pero ahora es Q mayúscula total, pero va multiplicado por este factor que está aquí, que es menor que 1, porque obviamente queda, como usted lo vio, queda un valor menor que Q queda encerrado. No queda toda la carga Q mayúscula encerrada ahora. Bien, así es que eso es el paso que hay que pasar aquí, el paso para calcular el Q encerrado, que no es un problema propiamente de electricidad ni de cálculo, porque es un problema de comparar volúmenes nomás, ¿no es cierto? Es todo un tema de geometría lo que estamos viendo aquí. Bien, entonces, después volvemos el mismo argumento anterior. O sea, aquí estamos haciendo copy-paste de ideas, digamos. Entonces dice usted, ok, por el teorema de Gauss, la integral sobre toda la superficie de E punto ds, que es el flujo, vale la carga encerrada partida por epsilon 0. Ahora aquí, en este caso particular, para cualquier R por dentro, la carga encerrada tiene esta fórmula. Bien, ahora vamos a calcularlo por acá, por fuera. El tema es que todavía no sabemos el campo, pero como el campo sobre la superficie cerrada va a ser, tiene una magnitud constante, la vamos a poder sacar fuera de la integral y nos va a quedar la integral sobre toda la superficie gaussiana, que ahora es esta superficie de aquí, y que eso ya lo discutimos y sabemos lo que es. Entonces, vamos y hacemos lo mismo que hicimos delante aquí. A ver, a lo mejor lo hice levemente distinto, no me acuerdo. La integral cerrada de E punto ds. El campo E lo escribimos como su componente radial por R unitario, y el ds lo escribimos como N unitario de A. Ahora, la componente radial del campo es constante, entonces la puedo sacar fuera de la integral, y el vector N unitario coincide con el vector R unitario. Ahora, este producto punto vale 1. Entonces me queda la componente radial del campo por la integral de dA. Y la integral de dA, ¿qué me da? ¿Qué me va a dar la integral de dA? Bueno, a ver, eso posterguémoslo un poquitito, porque la respuesta ya ustedes la elaboraron hace un ratito. Pero aquí, en este momento, el flujo, llegamos a este resultado. Y por lo que calculamos recién, ahora el flujo también lo teníamos calculado por esta parte usando Gauss, que valía esta fórmula que está aquí. La carga encerrada, que ahora vale todo esto, dividido por epsilon 0. Así que lo aprovecho de colocar aquí.
Así es que tengo el cálculo del flujo hecho matemáticamente, digamos, hasta aquí, y por otra parte también lo calculé allá arriba usando el teorema de Gauss. Los dos flujos son iguales, coinciden en esto, son dos maneras distintas de calcular el mismo flujo. Bien, y aquí vamos a despejar esta integral, vamos a calcular esta integral y ahí vamos a descubrir cuánto vale la componente radial del campo, que es la única componente que existe en este problema. Entonces eso nos da el campo para este problema. Bien, ¿a qué corresponde esta integral de todos los elementos de área de todos esos elementos de área? ¿A qué corresponde ahora? O sea, ¿a qué corresponde? No voy a preguntarlo así. ¿A qué corresponde la suma de la integral o suma de todos los elementos de área de la superficie gaussiana? Bueno, ya lo dije. ¿A qué va a corresponder esto? A A lo que lo, dijo, profe, a lo que dije. ¿Y lo puede repetir? el área de la superficie gaussiana. Claro, y la superficie gaussiana ahora sí que está por dentro. Aquí está la línea punteada que está aquí. Antes la superficie gaussiana pasaba por fuera de la bola, ahora está dentro de la bola. Entonces, ¿y cuánto va a valer? ¿Qué valor va a tener esto? A reemplazarlo. ¿Cuánto era el área de la superficie gaussiana? La fórmula, entonces el resultado, pues ya sabemos el concepto, pero el resultado, entonces, ¿cuánto nos va a dar? K por Q No, partido no, en no, R no, por no, R. no, 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 no el Q, sin el Q, la superficie, perdón, esto nos va a dar el área, sí, el área de la superficie gaussiana, y eso, ¿cuánto era el volumen de una superficie, de una esfera? Era 4 pi tercio r al cubo, y el área de una esfera, ¿cuánto era? Usted lo dijo en delante. 4 pi R cuadrado. Exactamente. ¿Y el r cuadrado, qué r va a ser? ¿En mayúscula o minúscula? Minúscula. Minúscula. Bien, excelente. Entonces aquí está. Tengo E sub r que está ahí, el 4pi r minúscula al cuadrado, como usted dice, igual a Q mayúscula, partido por epsilon cero, la razón entre el radio minúscula y el radio mayúscula al cubo. Ahí tiene ese resultado. Entonces aquí voy a pasar este 4pi r cuadrado dividiendo. Y me da que la componente radial del campo, está aquí, es este resultado. Y ahí llegamos al resultado. Así es que con un par de pasos que hay que entender conceptualmente nomás, con esta parte geométrica de los volúmenes, y después fue la misma idea de antes. No hay nada nuevo. Entonces ya se va haciendo un poquito más fácil. ¿Qué les parece la fórmula para el campo ahora? Fíjense que aquí está escrito con componentes. Aquí no es una relación vectorial, pero nosotros sabemos que el campo es vectorial. Si lo quiero escribir como vector, lo único que tengo que hacer aquí, para este caso, ya en vez de escribir la componente radial, desaparece el subíndice, hay que colocar la flecha arriba que indica vector, y aquí mantengo este mismo número, pero aquí mantengo con este número R aquí, porque hay un R, Q, R, el 4pi epsilon 0 R Q, ahí está, pero hay que agregar un R unitario que está aquí. O sea, coloco la flecha, agrego el R unitario y se borra el subíndice radial, digamos, el subíndice R. Y ahí tenemos la fórmula del campo eléctrico para cualquier punto a una distancia R del centro. ¿Qué les parece el resultado? Ahora es un poquito más complicado que antes, ¿no? ¿Qué forma tiene esta función que está aquí?
Es parecido al anterior, pero varía por el R. No, pero antes era, ¿cómo era antes? Bueno, esto también lo puedo escribir aquí, lo podemos escribir como, este 1 partido por 4 pi epsilon 0 lo puedo escribir como una K. Entonces aquí lo escribí al lado. K, Q, R partido por R al cubo y R unitario. Antes era K, Q, R minúscula al cuadrado abajo y R unitario. A ver, si lo comparamos aquí como lo teníamos en de antes para afuera, llegamos a este resultado. A ver, para que comparemos. A este, ¿ves? Este es lo que... Ah, para hacerlo bien dramático aquí. Este era el resultado antes. Y ahora, manténganlo en la retina, eso. El resultado es, a ver, aquí es KQ partido por R cuadrado, R unitario. Ahora es KQ y en vez del R cuadrado abajo aparece un R, antes era un R minúscula al cuadrado abajo, ahora es un R mayúscula al cubo y arriba hay un R minúscula y después está el R unitario, igual que antes. El R unitario está ahí, ¿ves? Entonces esto es por fuera de la bola y esto otro es por dentro de la bola. Esta que está por fuera de la bola es una función que decrece como 1 partido por R cuadrado. Así, vamos a hacer el gráfico al tiro. Pero me gustaría que ustedes imaginaran cómo se comporta esta otra función. Esta. Aquí, si la dibuja, ¿cómo será esta función? A ver, ¿qué cosas son constantes aquí? El K, Sí, Q, sí, Q mayúscula, sí. y sería el R mayúscula. Sí, también son, esto es una constante entonces. Así es que esta componente radial que depende de, aquí dice incluso, depende de R minúscula, ¿ves? Y la dependencia, ¿cómo es la dependencia en R minúscula? No sé si se entiende esa frase, pero ¿cómo? Ya, entonces considere que todo esto es una constante y le queda un R nomás por R unitario. Entonces, si la grafica, ¿cómo le queda la gráfica de esta función de aquí, de la componente radial? Es Sería algo, como tendría una curvatura o no, algo así. no, porque imagínense que esto es una constante. Esto podríamos pensar que es el número 1, ya, una constante cualquiera. Entonces le queda R nomás. Le Una queda línea. una línea recta, ¿no es cierto? Sí. Esa es la ecuación de una línea recta. Entonces es una ecuación lineal. Y uno dice que, y sabíamos que cuando R sea 0, el campo tenía que ser 0, ¿se acuerda? Porque estábamos conversando que si la coloca en el centro de la bola, la partícula se queda en reposo. ¿Y esto da 0 para R igual a 0? Sí. Sí, bien. Así que si coloca 0 aquí, le da 0. Bien. Entonces, justamente lo que usted decía, cuando la grafique le va a dar una línea recta. Ahí está el dibujo. Aquí está. ¿Ah? No, perdón. No lo entiendo. No, es que casi me atoro, perdón. Era como que Ya. ¿Qué le parece el diagrama, el dibujo, la figura? Aquí está el campo. Bueno, tenemos que conversar un poquitito, pero eso es trivial, está en esas unidades. Entonces el campo eléctrico en el origen vale 0, ahí está. Cuando usted va, aquí está en función del radio de la bola, no, en función del radio del punto donde usted quiere calcular. Entonces, las unidades que se colocaron aquí fue el radio de la bola. Entonces aquí está justo al radio de la bola, aquí 2 veces el radio de la bola, o sea, por fuera, más afuera todavía en 3 veces el radio de la bola, y así. Y aquí para adentro es, por ejemplo, aquí en la mitad de la bola, hacia adentro. Entonces, esto le da el campo eléctrico para distintos valores de R minúscula. Aquí, hice un error capital, debería haber puesto aquí un R minúscula aquí.
Entonces, esto es la componente radial del campo en función de R minúscula. Aquí hay que colocar una R minúscula. Y ¿cómo puedo colocar eso al tiro? Aquí lo voy a hacer porque eso no me gustó. Me olvidé de eso. A ver si aquí lo puedo colocar. No. Alguien, un compañero ayer me dijo que me iba a mandar algunas ideas para poder escribir más fácil esto. Aquí voy a poner R minúscula. Y debería estar en ya. Entonces, este es el eje R minúscula. Entonces, cuando el R minúscula es 0, el campo es 0. Cuando usted se aleja del centro de la bola hasta el borde, ahí el campo crece linealmente hasta un valor que tiene el valor 1 que dice aquí, pero que está en estas unidades. Entonces el campo justamente vale esto, vale Q mayúscula partido por 4pi epsilon 0 partido por R mayúscula al cuadrado. Y este 4pi epsilon 0 que está en el denominador lo puede colocar como la constante de Coulomb en el numerador. Ya. Y después cuando se aleja de la bola, el campo va disminuyendo si usted se aleja. Obviamente, ¿no es cierto? Si está muy lejos, el campo se va haciendo, casi va llegando a 0. O sea, usted viene leyendo el campo en este eje, llegó a un máximo, y cuando se aleja, el campo disminuye, 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 y al final llega hasta 0, en infinito, ¿no es cierto? Cuando usted se aleja para infinito, esta línea va a 0. ¿Qué les parece? Oiga, gastamos toda la hora discutiendo este problema. ¿Lo hicimos muy lento o no? A ver, me gustaría su opinión. ¿O está bien así como lo hicimos? Para ustedes. ¿Lo podríamos haber hecho un poquito más rápido o no? Está bien así, que entre eso nomás en la prueba, profe. Está bien así, ¿no es cierto? Yo le encuentro una ventaja que me estoy asegurando cuando ustedes lo vean de nuevo si necesitan y después ya no necesitan ver el video, pero esto mismo está escrito en el Serway, ¿cierto? Este problema está desarrollado en todos los libros. Aquí lo principal en la clase fue ir discutiendo la física, la matemática, relacionando, explicando cosas, pero una vez que usted lo siga ya, en los libros también dan algunas explicaciones y ya lo va a entender. Y si usted entiende este problema, después es como la misma idea repetida, como para otra geometría o qué sé yo, y puede ir avanzando por su cuenta bastante, porque en los libros está explicado, y usted dice, ya, esto es semejante a lo que discutimos con el profe en la clase el otro día, y usted puede ir avanzando. Ok, estamos llegando al final de la clase, nos faltan 3 minutos. ¿Alguna consulta, algún comentario o alguna pregunta sobre esta clase? No han participado mucho hoy día. A ver, sí, pero tenemos audiencia todavía. ¿Alguien tiene alguna pregunta, cualquier cosa para ir? Profe, Dígame, la nota de la prueba, ¿cuándo la van a subir? la nota de la prueba. eh, A ver, espérense, ¿cuándo tomamos la prueba? No me acuerdo ahora en este momento. ¿Hace O la cuánto? anterior semana, el ¿Ah? anterior jueves. El anterior jueves. ¿Hace una semana nomás? Sí, profe. Sí. Ya. Sí, disculpe. Bueno, que los profes tenemos 2 semanas para subir las notas, ¿cierto? Pero yo la voy a tratar de subir este fin de semana, ¿les parece? A lo mejor si tengo suerte, mañana a lo mejor la podría subir. Ah, ya, profe. Ya, qué bueno que me acordó. Ya, Sí, quería saber eso. ya, sí. Bueno, voy a mirar eso. Mañana voy a tener tiempo recién.
Y ya, y mañana se las voy a subir. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿O terminamos la clase? Voy a ir grabando voy a ir terminando de grabar de todas maneras esto para que no se alargue, por si alguien quiere hacer otra consulta, no directamente de la clase, pero del curso, de tener la